Buenos días. En primer lugar, pues agradecer, por supuesto, como siempre, la posibilidad que me dais de poder acompañaros en estas jornadas tan interesantes. Que bueno, la verdad es que este tema de las tecnologías, de las videoconferencias, tiene muchos inconvenientes, pero también tiene la ventaja de que podemos contar con muchos más participantes y de una manera quizá más fácil, aunque lógicamente pues perdemos esa cercanía que nos gusta a todos de vernos las caras y poder hablar. Voy a hacer una presentación. La verdad es que no estoy viendo yo la presentación en mi propia pantalla, lo cual pues es un poquito complicado a la hora de compartirla. Espero ir pasando las diapositivas y que vayan pasando, porque la verdad es que no estoy viendo yo la presentación en mi propia pantalla. Como comentaba, cuando comentaba Ricardo cuando me llamó para participar en esta jornada, la verdad es que yo sé que hay muchísima expectativa en torno a los ecoesquemas. Es una práctica nueva, es algo a lo que nos enfrentamos por primera vez, a herramientas que tienen que ver con la ambición ambiental de la nueva PAC, pero herramientas en el primer pilar, con una ambición además que es grande, es decir, no solo ya el acuerdo del Consejo de Luxemburgo, que tuvo lugar en octubre del año pasado, estableció en un 20% el límite que debía destinarse dentro de los pagos del primer pilar a ecoesquemas, sino que además en los trílogos que están teniendo ahora lugar entre Parlamento, Consejo y Presidencia y Comisión, perdón, pues hay posiciones que quieren ir más allá. Se vio en el último Consejo de Ministros que tuvo lugar el lunes. El Parlamento y la Comisión defienden un 30% de fondos destinados a estos nuevos instrumentos y eso, pues lógicamente, supera con creces la ambición que nosotros nos planteábamos desde el principio como posición española. Veremos cómo concluyen los debates, pero en cualquier caso estamos con ese suelo mínimo del 20% y de ahí entre el 20 y el 30 pues pueden pasar cosas de aquí a junio en que se cierre todo lo que es el debate entre los colegisladores, ¿no? Por lo tanto, como digo, es una herramienta nueva, es una herramienta ambiciosa y es una herramienta pues que a todos nos genera dudas. También a la propia comisión. Preguntamos muchísimo. A la hora de diseñar seguimos preguntando y todavía hay muchas cosas que no nos son capaces de aclarar o todavía no están en absoluto cerradas. Como os comentaba, el aspecto, lo relacionado con el presupuesto. El presupuesto, como digo, es un mínimo del 20%. Como digo, en los debates en los trílogos hay una propuesta ya encima de la mesa de la presidencia portuguesa que está hablando de un 22% en el año 2023 y 2024 e incluso un 25% a partir del tercer año de la PAC. Como digo, este tema no está cerrado, pero puede ser que lleguemos efectivamente a ese 25 y quizá incluso más. Perdonad un momentito, he pasado a la siguiente sin querer. Los retos a los que nos enfrentamos en la arquitectura de los ecoesquemas. Bueno, pues para nosotros hay uno muy importante, que las prácticas no sean complejas. Yo sé que para cualquier agricultor me va a decir, es que lo que hemos estado viendo es muy complejo. Bueno, estamos en una fase de diseño de las prácticas, de las diferentes prácticas. Vamos a buscar la simplificación mayor, pero lo que sí que es evidente es que los ecoesquemas no son el greening. Es decir, por poner un ejemplo, ahora mismo los cultivos leñosos cobran el greening porque sí, per se, o sea, el hecho de ser un olivar o de ser un viñedo te hace una práctica que ya sea beneficiosa ambientalmente. Los ecoesquemas es un cambio de paradigma, es decir, hay que hacer algo más que lo que estamos acostumbrados a hacer para tener acceso a estos nuevos pagos. Eso no quiere decir en absoluto que estemos pensando en exigir esfuerzos a los agricultores que no sean
para ellos sencillos, es decir, buscamos un poquito la simplicidad, no solo para el agricultor, sino de todo el modelo, como después explicaré. Porque yo creo que hay un poquito de confusión entre lo que es un ecoesquema y lo que es una práctica. Y yo quiero tratar de aclarar eso en primer lugar. Es decir, una práctica es algo que un agricultor puede hacer en el tipo de hectárea que tiene, en el tipo de explotación que tiene. Es decir, en un cultivo herbáceo hay prácticas que se pueden hacer, en un cultivo leñoso las prácticas son otras. Pero no confundamos un poco práctica con ecoesquema y luego explicaré un poco el porqué. Otra de las cuestiones que para nosotros es importantísimo es que los compromisos sean anuales. Eso es lo que separa de alguna manera el concepto de ecoesquema del concepto de ayuda agroambiental. Una ayuda agroambiental obliga a un agricultor a un compromiso habitualmente plurianual. Nosotros queremos que los ecoesquemas sean prácticas anuales, también podríamos haber optado por prácticas plurianuales, pero nos parece complejísimo para un pago que hay que hacer todos los años y que en el momento en que un año el agricultor a lo mejor no cumpliera, habría que estar recuperando dinero de años anteriores. Eso, por supuesto, lo desechamos, es decir, prácticas que se hagan cada año y se comprueben cada año y ya está. Y luego que todos y cada uno de los agricultores y sus explotaciones tengan al menos una práctica a su disposición. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo va a tener acceso a los ecoesquemas, ¿vale? Pero que un ecoesquema no puede ser sectorial. Lo digo porque hay quien está pidiendo, es que un ecoesquema para el arroz, un ecoesquema para el algodón, un ecoesquema... O sea, lo que nosotros buscamos es que todo el mundo pueda hacer uno, que con hacer uno le valga para cobrar lo que él tenía, las expectativas que tenía, es decir, que sea suficientemente remunerador, pero que no tenga que haber, porque no puede haber, un ecoesquema para cada sector. Ese es un poco también un concepto que luego también aclararé un poco más porque también está generando un poquito de confusión. La gente piensa que tiene que acumular ecoesquemas para cobrar lo que yo venía cobrando con el pago básico y el greening. No. Una práctica tiene que dar lugar a cada agricultor a que sus cuentas sean predecibles y sean, de alguna manera, guarden una relación con lo que sería ayuda básica y greening que venía cobrando. Guarden una relación. Como digo, el modelo de APAC es completamente distinto y, por supuesto, nadie puede pensar que va a quedarse exactamente como está. Pero, efectivamente, todo tiene que estar guardando una relación. Buscamos, como dice siempre el ministro, una reforma y no una revolución. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mantener estas cuestiones bien claras. Es decir, la elección de una sola práctica, de las que luego hablaremos, tiene que bastar para percibir una cantidad suficientemente remuneradora. Siguiente aspecto, la compatibilidad con la caja verde de la Organización Mundial de Comercio. Eso suena muy técnico, pero tiene una importancia crucial. Y tiene que ver con lo que he dicho yo, es decir, no puede haber un ecoesquema que esté ligado a un sector, ni siquiera a un grupo de sectores. No puede haber un ecoesquema específico para un sector concreto. Y además no puede haber ecoesquemas o importes de ecoesquemas que estén ligados de alguna manera o de manera directa con el valor de los derechos o con las regiones que haya en la ayuda básica a la renta. O sea, pueden estar relacionados, ya veremos cómo, pero no pueden ser proporcionales. Es decir, no puede haber, por ejemplo, como era el greening es una proporción de la ayuda básica a la renta. Eso no puede ser, porque los ecoesquemas no podrían ser en ese caso compatibles con la caja verde de la OMC, como prácticas ambientales, ¿vale? Por lo tanto, sin que sean equivalentes en su concepción actual al greening, sí que queremos que se adapten de alguna manera, tanto en la arquitectura como en los importes, a las características agronómicas de una región. No a un cultivo, pero sí a las características agronómicas de una región. Luego hay otro debate también que ha surgido, de acuerdo a lo que dice el reglamento, en torno a lo que es un ecoesquema incentivador, lo que es un enfoque compensatorio de lucro cesante. Eso yo creo que es un debate estéril. Eso tiene que ser para un agricultor transparente. O sea, él lo que se va a encontrar es que cuando haga una solicitud de ayuda y él clique en su solicitud única y aparezca una parcela con un cultivo determinado, él va a saber cuál es el montante unitario que le corresponde a esa práctica que va a elegir para ese cultivo.
y a él no tiene por qué preocuparle en ese sentido si el cálculo que hayamos hecho nosotros para ponerlo y justificarlo en el plan estratégico sea un cálculo o un enfoque incentivador o un enfoque compensatorio. ¿Por qué digo esto? Porque las organizaciones profesionales, muchas comunidades autónomas apuestan por enfoques incentivadores. Los enfoques incentivadores es lo que va a hacer Francia, por ejemplo, muy sencillo. Todo el mundo cobra lo mismo. Están muy bien para países que ya no tienen regiones o que tienen importes de ayuda que son uniformes para todo el país. Entonces, bueno, pues muy bien. Esta práctica, ¿cuánto es? 150 euros por hectárea. Da igual que sea un olivar, da igual que sea un arrozal, da igual que sea un pasto, da igual que sea, o sea, el enfoque incentivador equivale a un mismo importe para cada una de las hectáreas, sea cual sea el tipo de cultivo, ¿vale? Por lo tanto, en España hay pocas prácticas que puedan tener ese enfoque incentivador. Pero como digo, tampoco hay que angustiarse con el tema del enfoque incentivador o el enfoque compensatorio. El agricultor lo que va a conocer es previamente cuál va a ser el importe unitario que va a cobrar por hacer la práctica que él elija. ¿De acuerdo? Y eso yo creo que es lo que tenemos todos que tener claro. Algunas dudas, y lo digo también un poco por las dudas que se nos plantean a nosotros por parte de los agricultores, de las organizaciones, de las propias comunidades autónomas. Yo aquí quiero referirme, como he dicho antes, hay muchísimo abierto. La comisión está, bueno, estamos en un diálogo constante. Anteayer o hace 4 días acabamos de recibir precisamente respuesta a algunas cuestiones concretas que hicimos preguntando por algunos aspectos y que quiero reflejar aquí de manera clara, porque también aquí se está generando un poquito de confusión. ¿Se pueden hacer pagos diferentes en función de zonas específicas? Es lo que yo estoy planteando. Es decir, podemos tener, por ejemplo, una región agroecológica en la que haya un importe para una práctica y otra región distinta que tenga agrológicamente o agronómicamente otras características que hagan que ese importe tenga que ser distinto, más bajo o más alto, pues sí, por supuesto que se puede hacer. Eso es lo que me he referido antes cuando he hablado del importe compensatorio. Eso lo que nos permite o lo que nos impide es hacer ese enfoque incentivador. Como he dicho antes, el enfoque incentivador, todo el mundo tiene que cobrar lo mismo, ¿vale? Nosotros partimos de que podemos dar importes de ecoesquemas diferentes en función de diferentes regiones, ¿vale? Eso está claro, clarísimo. Pero lo que no podemos hacer, y eso lo pone en esto que he copiado a continuación de una respuesta textual de un documento de la Comisión que es público, lo que no podemos hacer es importes diferentes para agricultores que en la misma zona están haciendo lo mismo, ¿vale? O sea, eso ambientalmente es injustificable. Lo digo porque hay propuestas que se basan, por ejemplo, en que los ecoesquemas sean un porcentaje del valor de los derechos, pues como era el greening, ¿vale? Un 30%, un 20%. ¿Eso qué supone? Que si estamos en un sistema de derechos, por ejemplo, en el que hay agricultores con distintos valores, porque estamos en zonas, en regiones diferentes, el ecoesquema resulte que por hacer lo mismo haya importes diferentes en un ecosistema. Eso no es posible, es decir, singularizar, y digo la palabra esta porque es lo que nos ha escrito ahora la Comisión por escrito en la última consulta, singularizar el nivel de un ecoesquema para cada explotación es imposible, ¿vale? Es decir, es imposible un enfoque como porcentaje de la ayuda básica a la renta. Yo creo que eso es una incógnita que hay que despejar y despejarla cuanto antes. Porque, como digo, queremos que haya un enfoque pues que no sea enormemente disruptivo respecto a la situación actual, pero tampoco podemos alinear lo que es un ecoesquema con lo que es el greening. Eso es imposible. ¿Qué es entonces lo que estamos pensando? ¿Cuál sería la arquitectura para un sistema con estos condicionantes a los que me he referido? Pues el enfoque sería que un agricultor o un ganadero que esté en una región determinada, que tenga uno o varios cultivos, efectivamente hay gente que tiene en su explotación diversas orientaciones productivas en diversas parcelas, hay gente que solo tiene una.
que voluntariamente desee participar en los ecoesquemas, porque es un régimen voluntario, recibirá un pago por hectárea que será el mismo en esa región para todos los agricultores que hacen esa misma práctica en esa misma región. Es decir, el importe será el mismo. Por lo tanto, a la hora de diseñar esos importes, tomaremos de alguna manera como referencia cuáles serán las regiones de la ayuda básica a la renta. Pero insisto, no puede haber ecoesquemas que se basen en criterios que no sean ambientales. Por lo tanto, será una referencia, pero no será una identidad. Porque eso ya, por eso os he puesto antes lo que nos ha comentado la comisión. En cada tipo de cultivo, el agricultor recibirá el pago por una práctica y no recibirá más pagos por el hecho de acumular ecoesquemas. Es decir, eso también es una de las grandes cuestiones. Parece que había ahí una competencia. O es que si yo tengo un cultivo herbáceo, puedo hacer 3 o 4, pero si soy un ganadero y pasto, pues solo puedo hacer 1. Es que da igual. O sea, con que hagas 1 vas a cobrar lo que te corresponde y un importe que sea lo suficientemente remunerador. No hay ninguna necesidad de esa competencia entre agricultores de una región o de distintas regiones por hacer más ecoesquemas, a ver si así cobro más dinero. No, una práctica será suficiente y todo el mundo tendrá al menos una práctica a su alcance. Por lo tanto, esa duda también querría despejarla. Dicho eso, ¿qué es una práctica? Bueno, pues esa es la parte quizá que más conocéis, porque es una parte que hemos estado debatiendo con comunidades autónomas, con organizaciones de productores, con organizaciones profesionales, etcétera, etcétera. Nosotros hemos propuesto una serie de prácticas, algunas de ellas vinculadas a tipos de superficie, a tipologías de superficie. Por lo tanto, por supuesto, tienen que tener un enfoque compensador, pero como digo, no nos perdamos en el debate entre enfoque compensador e enfoque incentivador. Habrá prácticas disponibles para los ganaderos, es decir, prácticas que se puedan hacer en pastos para ganaderos. Y dentro de esas prácticas haremos propuestas de 2 prácticas, ya las conocéis. Pastoreo extensivo para los ganaderos que opten por el modelo de pastoreo extensivo y el manejo, un determinado tipo de manejo de pastos para aquellos ganaderos que lo que hagan sea siega. Prácticas en tierras de cultivo, es decir, si un agricultor en su solicitud única tiene una parcela, tierras de cultivo, pues le aparecerá una ventanita, elija usted de estas 2. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues puedo hacer rotación con especies mejorantes o puedo hacer agricultura de conservación y siembra directa. Es posible que no todas las prácticas estén disponibles en todas las regiones, o sea, eso también puede ocurrir. Por ejemplo, estoy pensando la siega de los pastos, pues lógicamente en los montes de Toledo no se siega, ¿vale? O sea, quiero decir, los pastos, la siega de pastos aparecerá cuando uno elija una tipología de pastos que sea segable, o sea, tampoco vamos a favorecer que nadie haga cosas raras, Entonces, cuando tú despliegues tu parcela y sea un modelo de pastos que sea segable, pues te ofrecerá la práctica de pastoreo o la práctica de siega, pero si tu modelo de pastos no es segable, solo te ofrecerá el pastoreo extensivo, lógicamente, eso también con carácter general. Y luego en leñosos, si yo tengo una parcela con cultivo leñoso, si yo marco mi parcela en solicitud única, me ofrecerá 2 prácticas también a elegir. Pues hago cubiertas vegetales vivas o hago cubiertas vegetales inertes. Elijo. ¿Qué hago las 2? Fenomenal, pero no por eso voy a cobrar más. O sea, vuelvo a insistir en este tema de la acumulación de las prácticas, porque es una cuestión que yo creo que ha generado un poquito de confusión. Luego hay otro grupo que son prácticas transversales. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que estas las puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer estas prácticas. Entonces, este paquete, que son 2, las relacionadas con el uso de insumos, es decir, un plan de gestión de insumos, presentar un plan de gestión de insumos en el que yo tengo una fertilización racional, yo tengo un cuaderno de riego, por ejemplo, y tengo a lo mejor mi cuaderno de fitosanitarios, si yo tengo mi plan de gestión de insumos, eso es una práctica, este plan de gestión de insumos. Y luego las prácticas de mejora de la biodiversidad, pues yo qué sé, las islas, los márgenes, los elementos de biodiversidad, las zonas no productivas, aquí puede haber. Este grupo de prácticas las puede hacer cualquiera. Por lo tanto, ¿cuál es la opción? Que estas prácticas puedan ser una especie de pequeño complemento a los anteriores, para aquellos que además se animen
a hacer una práctica de esta naturaleza, ¿vale? Ese sería un poco el enfoque. Incluso si hay algún tipo de cultivo en el que no encaje ninguna de las otras que he puesto en el grupo 1, podrá optar a estas para también tener su propio, una oferta de ecoesquema también del grupo 1. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Para que nadie se quede sin un ecoesquema. Por ejemplo, y hablo ya de un caso concreto, el arroz. Pues a lo mejor el arroz no se puede pastorear, ni segar, ni rotar, ni hacer agricultura de conservación, ni cubiertas vegetales vivas, ni cubiertas inertes. Bueno, pues el arroz hace su plan de gestión de insumos, su plan de biodiversidad y pasa también a ser elegible como los del grupo 1. Es un poquito así con carácter general. De esta manera creemos que nadie nos dejaríamos fuera. Y con esta última concluyo. Es decir, una hectárea tendrá un acceso a un ecoesquema de manera flexible, ofreciéndole las distintas alternativas en función de lo que cada uno esté declarando en su solicitud única. Elegirá y tendrá un nivel de apoyo análogo en función de la región en la que esté, al resto de agricultores que hacen la misma práctica, porque desde el punto de vista medioambiental no está justificado que haya muchas diferencias haciendo lo mismo en un tipo de cultivo. Y, como digo, podría existir esa posibilidad de un top-up, de un pequeño porcentaje, un pequeño añadido, si además de las prácticas transversales que he llamado yo del grupo 2, pues uno quiere ser más ambicioso y quiere hacer algo más. Y bueno, pues más o menos este sería el modelo de arquitectura en el que ahora mismo estamos pensando. Eso no quiere decir que haya, como digo, por eso he comentado antes, que es muy pronto para saber todo. Yo simplemente lo que quería hoy es hacer esta especie de, como de llamada a la calma en ese sentido, porque yo creo que hay un poquito de incertidumbre en relación con esta cuestión de los ecoesquemas. Muchas gracias.